Y hablando de color, pasamos al siguiente plugin, que este es uno de los clásicos en todos los programas, que es mezclador de canal. Mezclador de canal que se encuentra en prácticamente todos los programas más complejos, más potentes, como GIMP o Photoshop. Aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con ellos, pues habréis trabajado con mezclador. Pues no hace falta que os diga mucho. Simplemente explicar a los novatos, a los que no sepáis de qué va, que, como os he dicho en capítulos anteriores, los archivos de imagen se divide su información por canales, la información de color por canales, normalmente en RGB, rojo, verde y azul, y lo que podemos hacer es alterar la luminosidad de cada uno o el porcentaje de cada uno de esos canales. Cambiando esos comandos podemos alterar el color global de la fotografía. En mezclador de canal en Darktable podemos elegir, además de los canales rojo, verde, azul, un canal gris del que os hablaré después, y canales de tono, saturación y luminosidad. Esto es según el modo LSH, os he hablado del también, que bueno, maneja la información de la fotografía con un criterio diferente, aunque lo normal es trabajar en RGB, rojo, verde y azul. El manejo es muy sencillo. Si estamos, por ejemplo, en el canal rojo, veis que estos deslizadores están en rojo con 1, verde y azul con 0, que esta es la situación normal. Rojo al 1, o sea, al 100%, verde y azul sin información. Si alteramos el rojo en el canal rojo, vemos que la fotografía va cambiando de color. Y lo mismo si subimos el verde, bajamos el azul o lo subimos, o hacemos cualesquiera modificaciones que queramos en la fotografía. Ojo siempre a las modificaciones que implica estos movimientos en el histograma, que la foto se puede descompensar, puede subir demasiado de luz, bajar. Siempre tener cuidado al trabajar con RGB, porque trabajar en RGB significa también, además de alterar los colores, alterar la luminosidad de la fotografía. No pasa lo mismo en LAV o en LSH. Pues eso, cambiamos el verde, hacemos más alteraciones y más. Estoy haciendo muchas burradas, pero bueno, para que veáis cómo funciona, cambiamos el azul y se van obteniendo resultados diferentes. Vemos el antes y el después, el cambio brutal de la fotografía, que me parece que no queda mal del todo, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! Más sabe el diablo por viejo que por... En fin, una de las cosas interesantes que se pueden hacer cuando hablamos de la gestión del color o del trabajo con el color en la fotografía es algo que intuitivamente no está relacionado con él, o que parecería incluso todo lo contrario, que es el blanco y negro. Y es que con mezclador de canales se puede hacer una cosa muy importante, que es editar en blanco y negro. Para ello, podríamos en teoría ir por dos caminos. Uno, elegir el canal gris en la fotografía y no pasa nada. No sé por qué. No pasa nada y debería transformarse la fotografía automáticamente en blanco y negro. Si os ocurre esto, lo único que tenéis que hacer es ir a las opciones preestablecidas y señalar blanco y negro, y la fotografía pasa a blanco y negro. Y bueno, mezclador de canales es uno de los métodos clásicos para la edición en blanco y negro, que aunque parezca mentira está muy relacionada con el color, porque aunque veáis la foto en escala de grises, la información de color sigue estando ahí. La única diferencia es que lo que antes era color ahora se convierte en luminosidad, y alterando el rojo, el verde y el gris, lo que podemos hacer es alterar la información de luminosidad de la fotografía. Y esta es la edición más básica que se puede hacer en blanco y negro, que es jugar con los canales. Ni qué decir tiene que una vez pasada a blanco y negro vamos a poder trabajar con el resto de elementos de plugins del grupo de color o con los demás. Así que el comienzo de la fotografía podría ser este, pero podría continuar mucho más allá como una fotografía cualquiera. Más cosillas relacionadas con este mezclador de canal. En la página web de Darktable, Darktable.org, podéis encontrar un manual muy completo en versión PDF, lamentablemente en inglés, pero por lo menos ahí está, que yo tengo aquí abierto, y podemos ir, vamos a ver, podéis ir en el capítulo aquí. Podéis ir al capítulo Channel Mixer que tenemos aquí, y en este capítulo vamos a ampliarlo un poquito más. ¡Tagadá!
además de una descripción de la propia herramienta en inglés, lo que os acabo de decir básicamente, una explicación de su uso, vamos a encontrar una cosita muy, muy útil, que es una pequeña tabla con la configuración por canales de intentos de imitación de películas en blanco y negro clásicas. Ya veis, la AGFA 200, varias de AGFA-PAN, Ilford, varias Kodak, etcétera. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es meter estos datos y tendremos la información ya introducida, ¿no? Por ejemplo, la AGFA Red 18, Green 41, Blue 41, que yo ya tengo como preestablecido porque lo guardé, simplemente editar, y aquí tenéis la información. ¿Cómo introducir estos datos? Pues o deslizando, que sería lo menos aconsejable, porque lo más fácil es botón secundario y con el teclado numérico pues escribir el número correspondiente. Por supuesto, con cada uno, para terminar, dar intro. Con cada uno de estos reguladores, una vez que está introducido, si queremos ajustar algún detalle, pues por supuesto podemos seguir moviéndolo hasta llegar al resultado que deseamos. Ir guardando, mi consejo, las configuraciones que tenemos aquí, aunque cuesta un poquito al principio, luego ya si las vamos guardando como preestablecidas, pues las tendremos como una colección ya de preestablecidas en la propia herramienta. Yo la tengo aquí, podéis introducir muchas más. Ya veis aquí todas las que contiene ya preestablecidas, cada una con diferentes efectos. Mezclador de canal es una de las herramientas más básicas y en otros capítulos veremos cómo utilizarla para resultados concretos. Puede ser útil, por ejemplo, para el comienzo de revelados de tipo proceso cruzado, ese tipo de cosas que iremos viendo en capítulos específicos con revelados concretos, ¿vale? Pero bueno, aquí como repaso general de la herramienta ya es suficiente. Seguimos. Perfil de color de salida. Esta es una de las herramientas que contiene este grupo de color, que tiene un propósito más bien técnico y no tanto para la edición como tal de la fotografía o para el revelado. Como os decía, la gestión de color es uno de los elementos fundamentales en el proceso de revelado digital, de obtención de fotografías en papel o para web a partir de un archivo RAW. Como os decía también, este es un mundo muy complejo que además de en ocasiones requerir elementos hardware especiales como un calibrador, monitores con particularidades, bla 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 bla, necesitamos también que todos los elementos que utilizamos de hardware estén en consonancia, entiendan la fotografía de una misma manera. El problema es que a veces el monitor interpreta la información de color de una forma y la impresora lo interpreta de otra, o la propia cámara fotográfica, o diversos navegadores web, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es que todos estos elementos tengan la misma forma, el mismo código para interpretar el color de la fotografía, y esto se consigue con los perfiles de color y el propósito de impresión de la fotografía. Vamos a explicar estos dos conceptos. En la primera casilla que tenemos en este plugin indica propósito. Tenemos 4 propósitos. Dependiendo de lo que queramos hacer o del elemento que queramos imprimir, vamos a necesitar un propósito diferente. Lo que ocurre es que una cámara fotográfica trabaja con un perfil determinado, y entendamos por perfil un rango cromático, una cantidad de colores, para entendernos. Una cantidad de colores que no tiene por qué coincidir con el monitor. A lo mejor mi monitor tiene una menor capacidad cromática que mi cámara, y luego mi impresora tiene todavía menos. O a lo mejor mi monitor tiene más colores que la impresora. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo veo un montón de colores en la pantalla, pero luego, ¿cómo hace mi impresora, que no tiene esos colores, para imprimir colores? Necesitamos indicarle una serie de recursos al archivo para que la impresora los interprete de alguna manera. En ese sentido va, en esa línea, el propósito. De estos 4, el que más nos interesa es el perceptual. Con el método o el propósito perceptual, lo que hace o lo que va a hacer la impresora es los colores que tenga la fotografía y que la propia máquina, la propia impresora no tenga, pues va a utilizar los más parecidos posibles, de forma que la percepción que tengamos de la imagen sea lo más similar a la edición que hemos hecho, a los colores que hemos elegido para la fotografía. Este es el más adecuado para foto, como os digo, porque los demás, relativo colorimétrico, saturación y absoluto colorimétrico, tienen otros objetivos. Los colorimétricos suelen utilizarse
para impresión de logotipos o impresión de pruebas a veces. Estos métodos colorimétricos tratan de igualar al máximo los colores y uniformarlos, es decir, con un absoluto colorimétrico veríamos una gama de rojos mucho menos extensa que la que vemos aquí, por ejemplo. Para imprimir un logotipo pues vienen genial. Saturación es útil, por ejemplo, para imprimir gráficos. Una imagen en la que no nos importa tanto los matices de color, sino que se diferencien mucho los colores, que sean muy nítidas las diferencias. Así que para imprimir un gráfico donde es importante, imaginaos un gráfico de estos de pastelito, cada uno de las porciones tiene que diferenciarse de las demás, pues sería el método de saturación el más interesante, porque con los colorimétricos se desaturan un poco los colores. Y también con perceptual, pero bueno, perceptual sería el más adecuado para el objetivo de la fotografía, ¿vale? Así que no tocarlo porque es el que viene por defecto. Los siguientes, perfil de salida, perfil de prueba de impresión, hablan de los perfiles que os comentaba. Aunque parezca raro, existen muchos perfiles diferentes, cada uno con sus cantidades de colores incluidas en su código, ¿vale? Tan caótico era el asunto de la gestión de color por parte de los diferentes elementos, de cámaras de fotografía, monitores, impresoras, tal. Imaginaos que cada uno de estos elementos tiene su propio fabricante y la madre que lo parió, o sea que cada uno lo interpreta como le da la gana. Al final tuvo que realizarse el denominado ICC, el Consorcio Internacional del Color, para ponerse un poco de acuerdo en elaborar unos estándares. Y en lo que se ha quedado el tema es en diversos perfiles llamados ICC, el Consorcio Internacional del Color, que podéis obtener, que vienen incluidos con vuestra impresora, con vuestra cámara fotográfica, y que en Linux, en Darktable, se almacenan, ya lo veis en la imagen, en la información que aparece al resaltar el botón, en una carpeta concreta. Yo en este caso estoy trabajando con 3, con los que vienen por defecto: sRGB, Adobe RGB y RGB lineal. De las diferencias que tiene cada uno de ellos, bueno, sRGB es el más seguro para web porque es el más común, aunque no tiene mucho rango de color en comparación, por ejemplo, con Adobe RGB, que tiene una gran gama cromática. Así que si lo que queremos es imprimir en papel, lo recomendable sería, en teoría, darle este perfil Adobe, pero luego estar muy seguros de que la impresora que vamos a utilizar puede trabajar en ese perfil, porque al final todo el esfuerzo que hemos hecho para asegurarnos matices especiales de color, pues probablemente no lo pueda recoger en su máxima expresión, ¿vale? Así que cuidadito, tener esto en cuenta, porque, bueno, a lo mejor también depende el perfil, también lo tiene el monitor, así que tenemos que saber en qué perfil trabaja un monitor, por ejemplo, y estar siempre de acuerdo y en consonancia, ¿vale? Nada, el resto de herramientas vale lo mismo para pruebas de impresión, perfiles, propósitos para pantalla y perfiles para pantalla, lo mismo, ¿vale? Así que cada uno de estos reguladores en función de lo que vayamos a coger, sRGB para web, Adobe para impresión, por ejemplo, ¿vale? Perfil de color de salida. Ya veis que esta herramienta es bastante técnica. Bueno, sí que tiene sentido que esté en este grupo de color, aunque no tenga tanta relación con el proceso de revelado. Pero bueno, está bien, por lo menos está bien que contemos con ella porque es imprescindible, ¿vale? Más, contraste de color. Esta otra herramienta trabaja el color desde otro enfoque. A diferencia de Belvia, por ejemplo, o de mezclador de canales, que trabajan con RGB, aunque mezclador de canales también trabaja con LSH, pero básicamente con RGB es lo más usual. Contraste de color trabaja con el modo Lab. El modo Lab, como os dije en otros capítulos, que tiene 3 canales también, tiene un canal de luminosidad y 2 canales de color, el A y el B. El canal A trabaja con los colores verde y magenta, con esa gama, y el azul amarillo para el canal B. Bien, pues también podemos manejar esos 2 canales. Ya habíamos visto una herramienta que trabajaba con la curva de luminosidad, pues también con estos 2. Y lo especial que tiene el trabajar el modo Lab en el color, tiene 2 cosas especiales. Por un lado, que a diferencia del modo RGB no va a alterar la luminosidad de la fotografía, porque la información de la luz, de la luminosidad, está en su propio canal.
Eso es bueno porque va a respetar exactamente la luminosidad que habíamos marcado con las diferentes herramientas de que disponemos. Por otro lado, lo que vamos a conseguir al alterar la información de colores en el modo lab son resultados muchas veces inesperados y extrañísimos, y a veces muy estéticos, así que vamos a hacer la prueba bajando la información verde-magenta. Ya vemos que empieza un cambio extraordinario, y bajando la información azul y amarillo vemos cómo empieza a haber efectos muy peculiares, ¿vale? Que transforman completamente la fotografía. Aquí, por ejemplo, con un tono más envejecido, más verdoso, aunque ya veis que respeta completamente el balance de blancos y la luminosidad. La verdad que es extraordinario, y cuando en fotografías en las que los colores no en las que no existan objetos muy rápidamente identificables por su color, podemos jugar mucho porque la interpretación del color siempre es muy relativa. Entonces, en este caso, pues en mi opinión, con mantener las hojas verdes puedo jugar con el resto de colores, porque bueno, nadie tiene por qué saber de qué color eran originalmente las fotos, a no ser que quiera ser muy realista en la fotografía. Así que en este caso, pues puedo hacer todos estos juegos y ya veis cómo lo respeta, y al mismo tiempo qué efectos diferentes podemos conseguir. Estoy bajando siempre la información, si la subo ya consigo otras cosas diferentes, más raras, más saturados, pero jugando siempre con desaturados. Fijaos qué efecto tan increíble, bajando mucho la información de azul a amarillo, subiéndola un poquito empieza el saturado, y bajando desaturo y altero los colores. Increíble. Es muy divertido jugar con el modo lab de color, y a veces incluso para fotografías de retrato también puede funcionar. A veces se pueden conseguir efectos interesantes, y desde luego aquí imaginación manda. Mezclándolo con otros módulos, pues se pueden conseguir todavía más cosas especiales. Ni que decir tiene que puedo jugar también con el modo mezcla, bajando la opacidad de la capa normal para no darle un efecto tan fuerte, o jugar con solapar. No, solapar no, porque mantengo la misma fotografía. Aquí jugaría con normal nada más, y con la opacidad, ¿vale? Por cierto, que se me pasaba y no puedo dejarlo pasar. Tengo que agradecer a uno de los que habéis visto la serie de videotutoriales por la petición que ha hecho de elaboración de un tutorial sobre los modos de fusión en Darktable. He tomado nota y no voy a hablar en plural majestático, estoy en proceso de elaboración del tuto, que espero que esté prontito también. Aunque bueno, muchas gracias por adelantado, porque bueno, siempre es de agradecer no solo los agradecimientos, sino también las sugerencias, y por supuesto esas propuestas de nuevos tutoriales que me dan nuevas ideas de trabajo, y es muy importante. Así que muchísimas gracias. Seguimos con... Y seguimos con el siguiente plugin, que ahora va a ser corrección de color, después de haber visto contraste de color. Este es un plugin que intenta trabajar el color de la imagen de una forma global, aplicando un tinte. Esto se consigue en otros programas como Photoshop o GIMP, siempre los menciono porque son básicamente la referencia de edición de imagen, mediante la adición de capas de color y modos de fusión, la combinación de estos dos métodos. En Darktable se consigue mediante uno de los plugins con interfaz curiosa que tiene este programa, y es la que estamos viendo aquí, que se trata, bueno, de una paleta de colores, un degradado con todas las tonalidades, y este cuadradito que veis aquí, que se escapa del ratón, que lo veis, que se está moviendo así, en realidad es un... Vamos a verlo, lo voy a coger y vamos a abrirlo. Esto es lo que tenemos aquí, un recuadro cuya superficie se puede extender, se puede agrandar, se puede modificar, y que se puede situar sobre este mapa de colores que tiene la interfaz. Lo que conseguimos pues es lo obvio. La superficie que queda en el interior de este recuadro va a recoger la gama de colores que se aplica en forma de tinte sobre la globalidad de la imagen. Así que podemos aplicar un tinte verdoso, un tinte entre anaranjado verdoso, tintes azulados, rosáceos. Podemos hacer cosas
así interesantes como aplicar una gama de colores más compleja, haciendo diferentes figuras con el recuadro. Podemos hacerlo más pequeño si queremos un tinte más ajustado. Ya lo veis, bueno, el color queda muy exagerado, por supuesto podemos jugar con este comando de aquí abajo, con el deslizador de saturación, y bajar la saturación para que la gama quede más correcta. Ya veis cómo cambia inmediatamente también la gama de colores en la propia paleta, ya veis cómo se altera. Queda chulo, ¿eh? Esto es una cosa de calidad. Queda muy bien. Y bueno, pues tan simple como lo que estáis viendo. Es una forma muy sencilla y muy inteligente de aplicar esta clase de filtros. Hombre, no tiene la exactitud que podríamos aplicar introduciendo datos numéricos o eligiendo el color por medio de códigos, como se hace en otros programas, pero si queremos aplicar un tinte rápido es una forma muy sencilla de hacerlo de forma rápida. Tiene un par de herramientas preestablecidas: Warming Filter para calentar, Cooling Filter para enfriar, y ya veis que el recuadro que utiliza es de este tamaño, es muy chiquitín. Este es el Warming Filter y utiliza esta área para modificar los parámetros. Por supuesto también podemos jugar con las diferentes formas de mezcla. Podemos darle un multiplicar, bajar la saturación y tendríamos este tipo de efectos. ¿Vale? Y nada, lo que nos diga la imaginación. Aquí la herramienta es tan sencilla y tan intuitiva que es muy fácil de manejar.